Emancipación, siglos XVIII y XIX, por Uriel Ipanaque. Introducción. Inicia en la segunda mitad del siglo XVIII, con la penetración de la literatura francesa, la enciclopedia y el neoclasicismo, los cuales desarrollan ideas de liberalismo en Hispanoamérica, y se extendió hasta las primeras décadas del siglo XIX. Coyuntura política. Lucha ideológica y política del Perú para lograr su independencia definitiva de España. Representantes de la literatura de la emancipación: Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, José Bequijano y Carrillo, José Faustino Sánchez Carrión, José Joaquín Olmedo, José Pérez de Vargas, Hipólito Unanue, José María de la Ribagüero, Mariano Melgar. Contexto mundial. Con la penetración de la literatura francesa, de la enciclopedia y del neoclasicismo, se desarrollan las ideas del liberalismo en Hispanoamérica. Podemos observar la enciclopedia francesa. Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios. Es una enciclopedia editada entre los años 1751 y 1772 en Francia bajo la dirección de Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert. El neoclasicismo. El neoclasicismo otorga a la literatura un carácter didáctico, de enseñanza, de moralización. La Ilustración fue un movimiento intelectual que provocó que el siglo XVIII fuera conocido como el siglo de las luces. El culto a la razón promovido por los filósofos ilustrados conllevó un rechazo del dogma religioso, que fue considerado origen de la intolerancia, y una concepción de Dios que pasaba de regir el mundo mediante las leyes naturales a desaparecer en concepciones ateas del universo. Francia fue la primera en reaccionar contra las formas barrocas, y los tres grandes ilustrados, Voltaire, Montesquieu y Rousseau, se cuentan entre sus principales exponentes. De la novela se pasó al ensayo como género divulgador de ideas por excelencia. Cobró importancia la fábula, relatos o poesías normalmente ejemplificados con animales, donde se exponen enseñanzas morales. Siguiente. Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Nicolás Martínez Venturo y mi tema trata sobre regionalismo abstracto y representación simbólica de la nación en la literatura. Aquí puede ver mi presentación de mi PPT y vamos a pasar con el segundo artículo. Bueno, en el segundo artículo voy a dar a definir que en Latinoamérica la noción de regionalismo literario se aplica en dos corrientes literarias: la literatura una cierta región con sus localismos por una parte, y la llamada novela regional o regionalista, que incluye la narrativa indianista e indigenista. Pasamos con el tercer artículo, que acá voy a explicar sobre que esta corriente se ocupa de temas casi exclusivamente locales, es decir, no se trata de una literatura regional con un afán universalista en el sentido que la definen Tostio, sino de una literatura regionalista que pone énfasis en las características específicas de las culturas locales. Pasamos al cuarto artículo, y que acá nos muestra que esta literatura regionalista ha dado a despertar mucho interés en la crítica, y hasta hoy no se ha definido un corpus de la misma, ¿no? Y existe pocos intentos de documentarlas en textos de críticos que en su mayoría trabajan en universidades de la misma región, como por ejemplo el volumen editado por Gloria Videla de Rivero y Marta Elena de Castellino. Bueno, o sea, eso yo le muestro porque es un claro ejemplo sobre la literatura de las regiones argentinas. Y también otro claro ejemplo que le puedo mostrar son a los ensayos de Joaquín Hinojosa sobre el regionalismo brasileño. Pasamos con el quinto artículo. Quisiera ocuparme brevemente aquí de la literatura regional, que hasta ahora ha despertado
poco interés por la crítica y que por razones de una distinción entre las distintas corrientes voy a llamarla literatura regional tradicional. Mientras que en Europa y sobre todo en España y Francia existen una serie de trabajos que tratan de definir esta corriente. Literaria. En América Latina hasta hace poco no existían intentos sistemáticos de clasificación de la misma. Y para terminar este PPT quisiera dar un mensaje y mostrar otro aspecto de que no pude analizar aquí en el el de la regionalización, que en gran parte va más allá del análisis literario. En sentido estricto, la regionalización literaria es primordialmente un fenómeno de la política editorial, de la traducción de las políticas culturales y de la difusión de la literatura en instituciones culturales. Y bueno, pues, Buenas tardes, profesor Ever. Soy Diego Mandaní del cuarto F y el día de hoy le voy a exponer sobre la Sociedad de Amantes del País. La Sociedad de Amantes del País se fundó en 1792. Este fue un círculo académico de carácter intelectual y tuvo como principal órgano difusor al periódico El Mercurio Peruano, el cual salía bisemanalmente. El periódico El Mercurio Peruano además tenía como propósito hacer más conocido el país en el que habitamos. Esta sociedad tenía muchos integrantes dentro de ella, pero entre todos ellos resaltaron tres, los cuales son Hipólito Unanue, Joseba Quijano y Toribio Rodríguez de Mendoza. El periódico El Mercurio Peruano fue un importante medio de difusión para las nuevas ideas. Los ideólogos de la revolución abrieron el camino para la emancipación política, la cual fue concretada con los movimientos libertadores de José San Martín y Simón Bolívar. Comencemos con la corriente libertadora del sur, la cual fue un movimiento militar independentista liderada por el general argentino don José San Martín, el cual ocurrió entre los años 1815 hasta 1822. A don José San Martín se le conoce como el protector del Perú, y ese además liberó o independizó a Argentina en 1816, a Chile en 1818 y a Perú en 1821, liberándose así de la opresión española. La segunda, la corriente libertadora del norte, también fue un movimiento militar independentista, pero este ocurrió entre los años 1810 hasta 1826. Este fue liderada por el venezolano Simón Bolívar, el cual terminó de consolidar la independencia en América del Sur. Como conclusión, podemos tener que, como lo prueba la literatura ligada a la emancipación,
El ejercicio de este arte resulta punto menos que ininteligible si se oscurece su condición reproductora de una realidad múltiple y desmembrada y sin condición paralela de discurso ideológico inscrito radicalmente en la conflictividad de una sociedad estratificada y pluriétnica. Muchas gracias. El inicio de la humanidad que usaba la escritura. La literatura siempre ha sido con el fin de entretener y de ideologías se expandan por varias tierras. Pero resulta que en 1800, con la emancipación de Latinoamérica, se inició un proceso en el cual la literatura dejaría de ser un fin específico y se convertiría a otros fines. Esto se conoce como la literatura de contenido político. Soy del grupo Lo diré para qué y esa es mi posición. Resulta que este tipo de literatura fue en parte porque la razón fue que los españoles se aprovechaban de los derechos de los indígenas. Previamente ya se habían iniciado varias revoluciones, la de Tupac Amaru y la de José Gabriel Condorcanqui, ambos con diferentes fines pero con un mismo propósito. Pero ninguna de estas fue tan efectiva. Pese a que hubieron cientos de revoluciones y de revueltas, levantamientos por todas las zonas, tanto de la sierra, costa y selva, los españoles supieron cómo aplastar todas. Pero resulta que en esta época fue que se inició tener un enfoque diferente. Esa se conoció como la literatura de contenido político, que ya he dicho previamente. Fue una lucha ideológica y política que se disputó en el Perú, la cual trató de poner a varias gente, mucha gente, tanto españoles, mestizos e indígenas, del lado de la revolución. Básicamente, los pensadores de esa época fueron los que enfrentaron principalmente, antes de llegar a las manos. ¿Por qué esta transformación? En la antigüedad, la literatura, como ya dije, era de solamente un carácter de entretenimiento y público. Pero básicamente, a inicios de este siglo, eso ya no importaba. Y es por eso que los derechos de los peruanos, que eran reprimidos por los españoles, trataban de mostrar una igualdad en estos escritos. Va ligado también al concepto de emancipación que ya he dicho previamente, porque estos se usaban para hacer que su causa sea más grande y que muchos más integrantes e interesados se unieran a esto. Algunos exponentes de estos periodos fueron Juan Pablo Vizcarra Guzmán, con su carta a los españoles, José Quijano y Carrillo, el cual fue el director de la Sociedad Amantes del País, y José Faustino Sánchez Carrión. Nació el 13 de enero de 1787 y resulta que este también fue un gran exponente porque varias de sus obras que hizo sirvieron para hacer que los revolucionarios aumentaran sus filas. Se le llamó como el solitario de Sayón o también el tribuno de la República Peruana. En conclusión, la literatura sufrió un cambio en esta época, pero para bien de los latinos, ya que tanto los peruanos como otros países supieron utilizarla y explotarla para poder así evitar que los españoles continuaran con una cadena que nos seguía atando y aprisionando durante varios siglos.